Hola chicos, ¿cómo están? Voy a hacer este video como para poder ayudarles con el último trabajo práctico que les subí en la plataforma, así puedan resolver los ejercicios y tengan una ayudita aparte de la teoría que les mandé por escrito. Así que vamos a hablar un poquito de los números irracionales y de cómo hacer la extracción de radicales en números irracionales que son raíces y también cómo poder operar estas raíces sin tener que utilizar la forma decimal. Bueno, hagamos rápido un repaso de lo que vimos en el trabajo práctico en la tarea anterior, en la teoría anterior, que era un número irracional. Un número irracional es un número que, como dice la palabra, no es racional, es decir, que no se puede pasar a fracción. Yo me doy cuenta que es irracional porque en la calculadora me da un número con coma con infinitas, en realidad teóricamente tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas. Entonces, como son infinitas, no se puede pasar a fracción como utilizando el método de pasaje de números decimales, ni tampoco, y como son periodos, tampoco se puede utilizar el método de los números periódicos que vimos en las primeras clases. Entonces, necesariamente, estos números no se lo pueden resolver como una fracción, entonces no nos queda otra que o redondearlas, en el caso de que se pueda, o si queremos trabajar en forma exacta, operarlos en forma exacta, tenemos que ver alguna metodología algebraica para hacerlas. Bueno, ¿cuáles son los números irracionales? Por ejemplo, algunos números irracionales salen de resolver algunas raíces que no son exactas. Por ejemplo, la raíz de 2 o la raíz de 10, es decir, que yo pongo la calculadora y no me da un número entero. Y hay otros números irracionales que ya están establecidos y son fijos, como por ejemplo el número pi, que sabemos que el número pi comienza con 3,14, 15, etcétera, pero sabemos que sí, que sigue infinitamente y la parte con coma es infinito. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la raíz de 10, que si yo hago la raíz de 10 en la calculadora, me va a dar 3,16, 22, etcétera, con muchas cifras después de la coma, y si yo quiero apretar la tecla de fracción, no me lo convierta a fracción porque no se puede. Lo mismo pasa con la raíz de 2. Si yo hago la raíz de 2, me da 1,41, 42, etcétera. Y pasa lo mismo que no lo puedo expresar como una fracción. Bien, entonces, si yo, como no se puede pasar a fracción, para poder trabajarlas, o tengo que cortar el número en algún momento, es decir, que voy a estar haciendo lo que llamamos una aproximación, utilizar una aproximación del número, no el número exacto, o trabajar los números directamente así como están, sin escribir la forma decimal, así yo puedo hacer el cálculo exacto con ellos sin tener que estar redondeando al comienzo. Para eso tenemos que ver algunas cositas eh, con respecto a qué pasa con estos números irracionales. Bien, vamos a comenzar con lo que vimos en la teoría anterior, que era lo que era extracción de radicales. Bien, entonces acá lo que vamos a ocupar son dos propiedades. Una era la propiedad de cancelación o simplificación de raíces con respecto a potencias. ¿Se acuerdan que vimos en clase que si yo tenía una raíz donde el índice era igual a el exponente de mi potencia, yo lo podría cancelar índice con raíz y me quedaba solamente la base como resultado. Bien, acá podemos aplicarlo exactamente de la misma forma y podemos utilizarlo como para achicar mi raíz y para que me quede una raíz equivalente que tenga el mismo resultado, pero pero que el radicando sea más chico, o en el caso que necesitemos, como para el próximo tema que les voy a explicar más adelante, necesitamos tener que buscar raíces que son equivalentes. Entonces, otra cosita que vamos a utilizar es lo que llamamos el factoreo. ¿Y se acuerdan? El factoreo de primer año es
tomar un número cualquiera y descomponerlo como una multiplicación de números primos o números naturales primos. Entonces, ¿cuáles son? Lo primero que tenemos que recordar, ¿cuáles son los números primos? Son los números que no se pueden volver a dividir por otro número que no sea sí mismo o el 1. Por ejemplo, el 2 es un número primo, el 3 es un número primo, el 5, el 7, el 11, etc. Por ejemplo, el 4 no es un número primo porque además de sí mismo y del 1 se puede dividir por 2. El 6 no es un número primo porque aparte de sí mismo y el 1 se puede dividir por 3 y por 2. Entonces, para poder hacer factoreos tenemos que utilizar solamente estos números o sea, solamente con esos números ya es suficiente. Por ejemplo, si yo quiero factorear el número 10, ¿sí? Lo que hacíamos era, tomábamos el número, hacíamos una rayita y buscábamos qué número dentro de los números primos divide hasta 10, al 10. Por ejemplo, el 5. Entonces, ponía el 5 y hacía 10 dividido 5, que me daba 2, y ponía el resultado debajo del 10. Después buscaba qué número primo dividía al 2, a este último resultado, en este caso va a ser 2, y tengo que repetir este procedimiento hasta que la última división me dé 1. Entonces yo sé que mi número 10 se va a poder escribir como la multiplicación de los números que me quedan a la derecha, como 5 por 2. De la misma forma, por ejemplo, yo puedo trabajar, por ejemplo, con el número 24. Para descomponerlo voy a poner 24, busco qué número primo divide el 24, por ejemplo el 2, ¿sí? Y hago 24 dividido 2, me da 12, después 24, después busco qué número primo divide al 2, en este caso también el 2 sirve, 12 dividido 2 me da 6, otra vez se puede dividir por 2, 6 dividido 3, y 3 solamente se puede dividir por 3 por el 1. Entonces, yo sé que el 24 se puede escribir como 3 veces el 2, es decir, 2 por 2 por 2, 3 veces, por un 3. O si lo queremos escribir en forma más simplificada, podemos utilizar potencias, y en vez de decir 3 veces el 2, podemos decir 2 al cubo por una vez al 3. Este procedimiento lo vamos a usar mucho, lo vamos a practicar. Si alguno necesita revisar, puede revisar el video, o también hay ejemplos en la teoría. Entonces, ¿qué significa realizar una extracción de radicales? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Bien. Entonces, una extracción de radicales, como le dije, es escribir un radical que es irracional, que es muy grande, o que es diferente, que determinado raíz racional, y escribirlo como una raíz más chica que tenga el mismo resultado o el mismo desarrollo decimal que el original. Por ejemplo, una raíz que se puede aplicar extracción de radical es la raíz de 12. Entonces, para aplicar la raíz de 12, lo primero que voy a hacer es factorear mi número que tengo para hacer extracción el radicando. En este caso voy a factorear el 12. Factoreo, tengo 12, puedo dividir por 2, eso me da 6, puedo dividir por 2 de vuelta, eso me da 3, y puedo dividir por 3 solamente, entonces eso me va a dar 1. Entonces, mi raíz de 12 yo la puedo escribir como
2 al cuadrado por 3. Entonces, lo que vamos a hacer una vez que hice la factorización del radicando, me va a quedar una multiplicación dentro de las raíces, dentro de la raíz. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la raíz y voy a separar cada multiplicación, cada factor en una raíz diferente. En este caso, como tengo dos factores, voy a hacer dos raíces. Me va a quedar la primera raíz de 2 al cuadrado y por la raíz de 3. Si hago bien esto y si aplico bien mi factoreo, sí o sí me tiene que quedar una de las raíces que se pueda simplificar y aplicar la propiedad de simplificación. Por ejemplo, en este caso, puedo simplificar el 2 el cuadrado del 2 con la raíz. Entonces, la raíz de 12 me está diciendo que se puede escribir como este 2 que se simplificó, que no me queda sin nada, por la raíz de 3. Y si yo en calculadora hago y calculo la raíz de 12 y calculo la raíz de 3 y la multiplico por 2, me va a dar el mismo resultado. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es eso, una raíz normal, queremos achicarla y empezar a escribirla como una raíz con radicando más chico. Voy a mostrar otro ejemplo. Por ejemplo, otra raíz que puedo resolver o que puedo achicar de esta forma es, por ejemplo, la raíz cúbica de 432. Entonces, para achicarla, primero voy a factorear el 432. Entonces, hago el 432 como es par, lo puedo dividir por 2, que me da 216. Que también es par, entonces lo puedo volver a dividir por 2, y que me da 108, que lo puedo volver a dividir por 2, que me da 54, que lo puedo volver a dividir por 2, que me da 27, que ahora ya no lo puedo dividir por 2 porque ya no es más par, pero sí lo puedo dividir, por ejemplo, por 3. Eso me va a dar 9. Y al 9 lo puedo volver a dividir por 3, que me va a dar 3, y al 3 solamente por 3. Entonces, el 432 yo lo puedo escribir como 2 4 veces a la cuarta por 3 al cubo. Bien, pero fíjense que acá ya aparece una potencia 3 que cuando se pare y haga el procedimiento anterior ya la puedo simplificar directamente. Pero ¿qué pasa con la potencia 4? Nosotros sabemos que la potencia, por propiedad de potencia, podemos una potencia separarla como un producto de potencias más chico. Entonces, lo que yo puedo hacer es pensar lo siguiente. En vez de escribir la potencia 4, es decir, 2 a la cuarta, como yo necesito simplificar con un índice, una raíz de índice 3, y quiero que tenga una potencia 3 para poder simplificar, lo que voy a hacer es, en vez de escribir los 4 2 en una sola potencia, voy a separar en una potencia 3 2, es decir, 2 al cubo, y voy a dejar una solita. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta raíz? Me va a quedar la raíz cúbica, voy a poner los 3 2 que separé, voy a poner el 2 que me quedó solito en la separación, y
los 3 que me quedaron. Entonces, ahora, si yo aplico la propiedad distributiva, me va a quedar, como tengo 3 factores, me va a quedar 3 raíces cúbicas. Una va a ser la raíz cúbica de 2 al cubo, la otra va a ser raíz cúbica del 2 y la otra raíz cúbica de 3 al cubo. Entonces, sí o sí, como yo le dije, si está bien hecho, me tiene que quedar algunas raíces que pueda simplificar. Por ejemplo, acá puedo simplificar este 3 con esta raíz 3 y me va a quedar solamente el 2. Puedo simplificar este 3, la raíz cúbica, con esta potencia 3 y me va a quedar solamente el 3 sin raíz y me va a quedar una raíz cúbica que no puedo simplificar porque no hay potencia cubo. Entonces, esa potencia la voy a tener que bajar, o esa raíz la voy a tener que bajar directamente. Y ahí, para simplificar el trabajo, lo que hago es, voy a resolver la multiplicación que me queda de los factores que me quedaron una vez que simplifiqué. En este caso, 2 por 3 me da 6 por la raíz cúbica de 2 que me quedó sin simplificar. Bien, este proceso lo podemos aplicar en el primer ejercicio que les di para poder unir con flechas las raíces que son semejantes, que tienen la misma extracción, o sea, el mismo resultado al aplicar extracción de radicales. Bien, pasemos ahora al siguiente tema, que es lo que llamamos suma y resta de radicales. Entonces, ¿cómo operamos los radicales? Vamos a ver hoy como primer trabajo lo que es la suma y la resta de estos radicales. Entonces, para poder sumar o restar dos radicales, necesariamente los radicales tienen que ser equivalentes. ¿A qué me refiero? Que el radical va a ser equivalente si tiene exactamente el mismo índice y el mismo radicando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de 2, ¿sí? Todos los radicales que van a ser equivalentes a esta raíz cúbica de 2 van a ser las que también tengan como índice 3 y radicando 2. Por ejemplo, 4 por raíz cúbica de 2. O menos 5 por raíz cúbica de 2. Todo lo que sean raíz cúbica de 2 multiplicado por algo. Y, por ejemplo, no van a ser equivalentes si o no son raíces cúbicas, por ejemplo, la raíz de 2, o no tienen radicando 2. Por ejemplo, son raíces cúbicas, pero no son de índice 2. Entonces, estas no son equivalentes. Y la propiedad para poder sumar o restar fracciones equivalentes es que para poder sumar o restar, raíces, es que tienen que ser sí o sí equivalentes. Y la suma se hace como una suma cualquiera algebraica. Por ejemplo, si yo quiero sumar la raíz cúbica de 2 más 4 por la raíz cúbica de 2, que dijimos que eran equivalentes, y con el menos 5 raíz cúbica de 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para poder sumar o restar radicales, voy a tomar los coeficientes de cada radical. Cuando me refiero a coeficiente, me refiero al numerito que multiplica adelante de cada uno de los radicales. En este caso, si los radicales no, si el radical no tiene nada adelante, yo sé que automáticamente hay un 1 multiplicando adelante.
Entonces, si yo quiero sumar esos tres radicales, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar el 1 del primero con el 4 del segundo con el menos 5 del tercero. Y eso lo voy a multiplicar por la raíz cúbica de 2, que es todo, porque todas son raíces cúbicas de 2. Entonces, el resultado de esa operación va a ser 1 más 4 menos 5, 0, raíz cúbica de 2. Es decir, el resultado de la suma que me da de los coeficientes por la raíz cúbica de 2. Bien, entonces, ¿qué pasa si cuando yo sumo, hay veces que algunas raíces no son semejantes de entrada, pero cuando yo hago la extracción de radicales son semejantes? Entonces, lo que tengo que hacer es hacer la extracción de radicales que vimos arriba, ese procedimiento, para poder hacer, para que una vez que hago la extracción me queden raíces semejantes y se puedan sumar. Por ejemplo, si yo quiero sumar la raíz cúbica de 40 más la raíz cúbica de 625. ¿Qué pasa? Si yo pienso, esto no se pueden sumar, por lo que dije al comienzo, porque no tiene el mismo índice. Entonces necesariamente, si yo pienso de esa forma, no lo podría sumar. Como no tiene el mismo radicando, no se pueden sumar, entonces podría quedar así, en este caso. Pero podría ver, si yo hago extracción de radicales en cada una de estas raíces, si los resultados son semejantes o no. Entonces, voy a hacer primero acá la extracción de la raíz de 40. Hago la raíz cúbica de 40, entonces factoreo 40, se puede dividir por 2, que me da 20, por 2 me da 10, por 2 me da 5, y este por 5 me da 1. Entonces, la raíz de 40 va a ser la raíz cúbica de 2 al cubo por 5. Entonces, si separo, como tengo dos factores, voy a separar en dos raíces. La raíz cúbica de 2 al cubo por la raíz cúbica de 5. Entonces, voy a escribirlo de vuelta para que se entienda un poquito, porque está medio feo. Sería raíz cúbica de 2 al cubo por la raíz cúbica de 5. Y entonces, en este 2 al cubo, yo puedo simplificar el cubo con el índice 3. Entonces me va a quedar, la raíz de 40 solamente me va a quedar 2 por la raíz cúbica de 5 que no se pudo simplificar. Entonces, la raíz cúbica de 40 va a ser 2 por la raíz cúbica de 5. Reemplazo la raíz de 40 por su equivalente, o sea, por su resultado una vez que hice la extracción. Hacemos lo mismo con la raíz cúbica de 625. Si hago la raíz cúbica de 625 y factoreo 625, como termina en 5, puedo dividir por 5, que me va a dar 125. Como termina en 5, puedo dividir por 5, que me da 25. De vuelta por 5, y 5 solamente por 5.
Entonces, la raíz cúbica de 625 va a ser la raíz cúbica de 5 a la cuarta. Pero como dijimos hoy, como tengo una raíz cúbica para simplificar, lo que voy a hacer es, en vez de tomar los 4 5 que tengo en esa operación, y voy a tomar solamente la cantidad que me sirve para simplificar. Entonces, como si tengo una raíz cúbica para simplificar, voy a tomar solamente en un grupo a los 3 primeros 5 para que me quede una potencia 5 y pueda simplificar. Entonces, la raíz cúbica de 625 puedo escribirla como 5 al cubo por 5. Y si lo separo, me va a quedar la raíz cúbica de 5 al cubo por la raíz cúbica de 5 solito. Y ahí de vuelta puedo simplificar el índice 3, o sea, la raíz con índice 3 con la potencia 3. Entonces me va a quedar un 5, que sé que simplifico, tiene que quedar ya sin raíz, sin nada, por la raíz cúbica de 5 que no simplifiqué. Entonces, la raíz de 625 va a ser, se puede escribir como 5 por la raíz cúbica de 5. Entonces, estas dos raíces que tengo para sumar de entrada no parecen semejantes, pero en realidad sí lo son cuando yo hago extracción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como ya descubrí que son semejantes, lo único que hago es sumarlo. Hago 2 más 5 y el resultado va a estar multiplicado por la raíz cúbica de 5, que eso no tiene que desaparecer nunca porque es lo que nosotros sumamos algebraicamente. Es decir, el resultado de esta operación va a ser 7 por raíz cúbica de 5. Bien, entonces, este es un procedimiento. Voy a hacer un segundo ejemplo para que se entienda, para complementar toda la teoría que tenemos, y ya vamos terminando el video para que ustedes puedan practicar. Bien, veamos si podemos resolver, si se pueden sumar la raíz de 108 y restarle la raíz de 75. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a tratar de hacer extracción con la raíz de 108 y la raíz de 75. Voy a trabajar por un lado con la raíz de 108. Entonces factoreo 108. Sería por 2 porque es par. Me va a dar 54. Que también se puede dividir por 2 porque es par, que me va a dar 27. Se puede dividir por 3, que me va a dar 9. Después se puede dividir por 3, que me va a dar 3, 3 y 1. Entonces, voy a ver cómo agrupo mis factores para que se pueda hacer la simplificación. Ahora miro, la raíz de 108 es una raíz cuadrada. Entonces, tengo que agrupar para que se pueda simplificar de a 2 para que las potencias me queden también 2, que queden números al cuadrado. Entonces, voy a armar grupitos de a 2 factores. Por ejemplo, estos dos iguales y estos dos iguales. Entonces, la raíz de 108 yo la puedo escribir como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, que sería este segundo grupo, por el 3 que me quedó solito ahí sin agrupar. Entonces, esos 3 factores los voy a separar
y me va a quedar la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 3. Y ahí yo sé que tengo una raíz cuadrada que se puede simplificar con este cuadrado y me queda solamente 2. Una raíz cuadrada que se puede simplificar con ese cuadrado y me queda solamente 3. Y por último me queda la raíz de 3 sin simplificar. Entonces, el resultado de la raíz de 108 va a ser 6 por la raíz de 3. Entonces en mi operación, al 108 voy a escribirlo como 6 por la raíz de 3. Hacemos el mismo procedimiento con la raíz de 75. Factoreamos el 75, que se puede hacer por 5, que me va a dar 15, por 5 me da 3, y por 3 me da 1. Entonces, acá como tengo raíz cuadrada, voy a tomar grupos de A2 iguales. Entonces me va a quedar que la raíz de 75 es la raíz de 5 al cuadrado por la raíz de 3. Entonces, este cuadrado se puede simplificar con esta raíz y me queda un 5 sin raíz porque se simplificó y multiplicado por la raíz de 3. Entonces, la raíz de 75 la voy a escribir como 5 por raíz de 3. Entonces tenía raíz de 108 menos raíz de 75, que no eran equivalentes al comienzo, pero cuando hice la extracción son equivalentes. Entonces, ahora sí, antes no lo podía restar directamente porque no tenía el mismo radicando, pero ahora sí. Entonces, voy a restar estas dos operaciones, las dos raíces que me quedan, que sería 6 raíz cúbica raíz de 3 menos 5 raíz de 3. Entonces voy a hacer 6 menos 5, resto coeficientes, y el resultado lo voy a multiplicar por la raíz de 3. Entonces el resultado va a ser 1 por raíz de 3. Y ahí queda mi ejercicio terminado. Bueno chicos, espero que les sirva de algo este video y que les pueda ayudar un poco a resolver la teoría. Y así, para cuando nos volvamos a encontrar, ya estamos un poquito más avanzados con el programa. Les deseo que tengan una buena jornada, una buena semana. Cuídense mucho. Fíjense que no salgan. Está complicada la cosa, así pues podemos tener más clases presenciales. No tenemos que estar resguardándonos tantos. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima clase presencial. Saludos.